Hola, bienvenidos a través de la Biblia. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, enseña clases bíblicas durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Es bueno tener a todos de vuelta y vamos a continuar justo donde lo dejamos, solo que ahora, si pueden volver al capítulo 3 de Romanos. Así que mientras la clase en el estudio vuelve a eso, me gustaría dirigirme a la audiencia de televisión por un momento, si me lo permiten. Me acaban de recordar durante el descanso que la gente todavía piensa que soy algo más que un laico, que soy un pastor o algo así, y no lo soy. Como dice el anunciador, soy un ganadero y solo soy un laico. No hago ninguna afirmación de ser algo más que eso. No he tenido escuela bíblica formal, ni seminario. Simplemente me ha encantado estudiar el libro. Y cuando a veces me preguntan por qué el Señor no me llamó al ministerio, digo, bueno, sé por qué. Porque como maestro del tipo que soy, no estoy bajo presión de pares, ni presión denominacional, ni de colegas. Lo enseño como lo veo y no espero que todos estén de acuerdo conmigo, pero aquellos que no están de acuerdo conmigo, espero que los obligue a estudiar la Biblia, porque todo lo que intento hacer que la gente se dé cuenta de qué libro tan fantástico es este. Así que, de todos modos, también hemos puesto en la pizarra, porque mucha gente se entera mucho tiempo después de que tenemos estas clases repartidas por el este de Oklahoma. Tuvimos una pareja que veía el programa en televisión por años y luego descubrieron nuestra clase a solo 2 cuadras de su casa y estaban asombrados. Así que de todos modos he puesto los lugares en la pizarra: Tahlequah, Wilburton, Tulsa y McAlester, junto con nuestro número 800. Así que si estás interesado en asistir a cualquiera de esos, llámanos, con suerte, entre las 8 a.m. y el mediodía. Es cuando es más probable que estemos cerca del teléfono. Y te daremos direcciones para llegar a nuestras clases. Muy bien. Ahora vamos al capítulo 3 de Romanos. Como señalamos en nuestra última lección, Dios está llamando a un pueblo para su nombre, el cuerpo de Cristo, que también se conoce como la novia de Cristo, y es predominantemente gentil en su composición, porque Israel ha sido cegado, enviado a una dispersión que ha durado ahora por 1900 y algunos años, pero creo que eso está a punto de terminar. No lo sabemos, pero parecería que nos estamos acercando al final de esta era de gracia y Dios retomará donde lo dejó con la nación de Israel. Pero vamos a pasar al menos esta media hora en las doctrinas para esta era de gracia, cómo nos convertimos en miembros de esta novia de Cristo. Y creo que a pesar de que estamos en el llamado cinturón bíblico, encuentro que hay tanta confusión sobre el simple plan de salvación. Y de hecho, es simple. Un niño de 6 años puede comprenderlo, y sin embargo es tan complejo que yo no puedo comprenderlo, y no creo que nadie más pueda. Está más allá de la comprensión humana. Es un acto de Dios. Pero si tienes Romanos, me gustaría que vinieras primero a capítulo 6. Creo que te dije capítulo 3, pero quiero ir al capítulo 6 primero y mirar un versículo al que hicimos referencia hace varias semanas, tal vez meses. El tiempo pasa tan rápido. Pero aquí en Romanos capítulo 6, Pablo hace una declaración tremenda. Y de nuevo es simplicidad en su totalidad. ¿Y qué es? Versículo 14. Por el pecado. Ahora, cada vez que enseño el libro de Romanos, versículo por versículo, siempre señalo que la palabra pecado, en singular, no es el acto de pecar, como el robo o la adulterio o lo que sea, sino que la palabra pecado en Romanos, a menos que el texto diga claramente lo contrario, se refiere a la antigua naturaleza adámica, esa antigua naturaleza pecaminosa con la que nacemos. Y la pregunta surgió la otra noche, que tan pronto muestra
un niño nuevo, su naturaleza, tan pronto como puedan van a mostrar esa antigua naturaleza adámica, incluso en su inocencia. Pero ahora Pablo dice que eso no siempre tiene que controlarnos. Versículo 14, porque el pecado, esa antigua naturaleza adámica, no tendrá dominio ni control ni un reinado sobre ti, porque no estás bajo la ley. ¿Estás bajo qué? Gracia. Ahora, pocas personas comprenden la gracia de Dios. Creo que la mayoría de las personas entienden la definición. Es un favor inmerecido, pero eso es hasta donde pueden llegar con ello. Pero la gracia, ¿ves? Es ese atributo de Dios que puede tomar a la persona que se da cuenta de que no es más que una criatura caída, está bajo el pecado, está bajo condenación y no hay nada que pueda hacer. Y luego la gracia de Dios desciende y lo salva sobre la base de su fe en el Evangelio más nada. Ahora, eso es simple, ¿no? Pero recuerdas cuando, creo que hace un par de semanas, estábamos explicando la conversión de Pablo de Tarso, esperando hasta que pudiera llegar a Damasco y arrestar a más personas que se convertirían en seguidores de Cristo, judíos, por supuesto, llevarlos, traerlos de vuelta a Jerusalén, y ya sea hacer que los maten o encarcelarlos. Esa era su actitud. Y sin embargo, en la misma esencia de ese tipo de mentalidad, ¿qué hizo Dios? Lo salvó. ¿Ves? Lo salvó por gracia, no lo merecía, no trabajó por ello, no hizo nada por ello, solo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora eso es gracia, y exactamente ahí es donde cada uno de nosotros tiene que encontrarse, que somos una criatura completamente deshecha. No hay nada que podamos hacer excepto clamar por la misericordia y la gracia de Dios, creyendo que todo lo que necesitaba hacerse en nuestro nombre fue logrado allí en la cruz. Ahora eso es fe y no puedes añadir nada a ello. Vamos a verlo ahora en estos próximos momentos. Léelo de nuevo. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, si vuelves conmigo, intentaremos quedarnos en Romanos al menos por un tiempo. Vuelve conmigo a Romanos capítulo 3. Ahora, ¿quieres recordar, como hemos enfatizado tan a menudo en los últimos meses, que comenzando con el llamado de Abraham, o Abraham allá en 2000 a.C., con la separación de esa nación favorecida, la nación de Israel, Dios trató solo con el judío, con excepciones, y eran muy pocas y raras. Era solo judío su pueblo de pacto. En otras palabras, ¿qué hizo Dios con el judío? Bueno, lo llamó y lo apartó, y los hizo diferentes. Los hizo diferentes hasta el punto en que nunca debían tener nada que ver con las tribus y naciones que vivían a su alrededor. No debían casarse con ellos. No debían tener ningún tipo de relación social con ellos. Debían ser un pueblo santo y separado. Pero en el análisis final, cuando finalmente llegamos al apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 3, versículo 9, mira lo que dice, que entonces ahora Pablo está hablando como judíos, somos los judíos mejores que los gentiles. No, de ninguna manera, porque antes hemos probado tanto a judíos como a gentiles, como que todos bajo el pecado. Ahora, cuando Dios apartó a Israel y los hizo diferentes, ¿qué demostró? Ninguna diferencia, no hay diferencia. También dice, solo vuelve una página, si quieres, al capítulo 3, versículo 1. Voy a intentar quedarme en Romanos, dudo que tenga éxito, pero voy a intentar quedarme aquí durante estos 30 minutos. Pero aquí en Romanos, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene entonces el judío? ¿O qué provecho hay en la circuncisión, practicando su religión judía? Versículo 2, mucho en todos los aspectos, pero principalmente porque a ellos, el pueblo judío,
la nación israelí, se les confió que la palabra de Dios tenían todo a su favor. Dios les dio el sacerdocio, les dio la adoración, les dio la ley civil, les dio el sistema legal. ¿Qué logró? Prácticamente nada. Y así, finalmente, aquí en Romanos 3, Pablo entonces, por inspiración, nos lleva a la conclusión de que, aunque eran diferentes, simplemente demostró que esa antigua naturaleza adámica es tan evidente en el hijo de Abraham como lo es en un gentil. No hay diferencia, que todos estamos bajo el control del viejo Adán. Ahí está esa palabra pecado de nuevo. Todos estamos bajo el viejo Adán. Versículo 11. No hay ninguno que entienda, no hay ninguno que busque a Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3? Oh, aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no ha cambiado ni un poco. La gente, todavía, prefiere permanecer en su oscuridad espiritual que entrar en la luz del Evangelio, porque verás, lo primero que el Evangelio muestra es que nuestra pecaminosidad, y no queremos ver eso, simplemente no queremos. Recuerdo a una señora hace varios años, desde que he estado viniendo a tu clase, todo lo que veo cada día es mi propio pecado, nunca solía hacerlo. Bueno, dije, no me eches la culpa por eso, pero mira, cuando te adentras en el libro y comienzas a estudiar, ¿qué empezamos a ver? Que eso es lo que somos. Somos criaturas caídas, somos pecadores. Y a pesar de que Dios nos ha salvado y nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado todas estas cosas, aún así nos encontramos constantemente cediendo a esa vieja naturaleza pecaminosa. Muy bien, ahora avancemos un poco más en el capítulo 3. Ahora recuerda, ¿cómo somos miembros de este cuerpo de Cristo que se está llenando? Nos estamos acercando mucho a la medida completa. Y cuando esté lleno, Dios lo saca y puede retomar donde lo dejó con su pueblo, Israel. Muy bien, ahora entonces, el versículo 19-20. Aquí abajo hay algunos versículos selectos. Ahora dice en el versículo 19, ahora sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, en otras palabras, al judío, para que toda boca sea cerrada. Judío, ¿y quién más? Judío y gentil. A pesar de que la ley fue dada a Israel en su soberanía y perfección, ¿a quién más se aplicaba? A toda la raza humana. No solo al judío se le condenó porque robó. No solo al judío se le condenó por usar el nombre de Dios en vano o chismear o cualquier otra cosa que la ley prohibía. Pero ¿quién más? Todos, gentiles, así como judíos. Que todo el mundo, versículo 19, continúe, que todo el mundo pueda ser salvado, justo, listo para el cielo. ¿Qué culpable ves? ¿Cuántas personas no te encuentras en el transcurso de tu experiencia diaria que dicen, bueno, creo que lo lograré? Haciendo lo mejor que puedo, cumpliendo los mandamientos. No es la razón se dieron los mandamientos. O si pudiera hacer que la gente entendiera, la mayoría de las personas de mi clase lo hacen ahora. Y para aquellos de ustedes en televisión, tengo muchas personas que han estado en mis clases durante 12, 13, 14, 15 años. Odio admitirlo. 15 años hemos estado enseñando en el este de Oklahoma y muchos han estado conmigo desde el inicio. Ahora saben que la ley no puede hacer nada más que condenar. Eso es todo lo que puede hacer la ley. No puede salvar a nadie. ¿Está bien? Versículo 20 entonces. Por lo tanto, por las obras o el cumplimiento de la ley o los 10 mandamientos, como quieras decirlo, no será justificada ninguna carne ante su vista, porque por la ley no es el conocimiento de la salvación, pero ¿qué? Pecado. ¿Ves? Pero por supuesto, ese es el primer paso en la salvación, reconocer que necesitamos algo, y así, la primera parte de nuestra experiencia de salvación es reconocer lo que Dios dice sobre nosotros, que somos hijos de Adán, pecadores, una raza caída. Ahora versículo 21,
Pero ahora, aunque has estado conmigo años, ¿qué te dice eso? El lado opuesto. El lado opuesto es que ahora la justicia de Dios sin la ley, ¿ves? Tenemos que dejar de lado la ley. Y esta justicia de Dios sin la ley se manifiesta, y nuevamente mi definición de manifestar en las Escrituras es ponerlo en el centro de atención como bajo un microscopio, y enciendes esa lámpara de alta potencia y de repente ves cosas que no verías de otra manera. Está bien, ahora esto es lo que la palabra de Dios va a hacer por nosotros cuando entremos en la verdad de ella. Es como estar en el centro de atención y está siendo testificado por la ley y los profetas. Ahora, siempre quiero que la gente entienda, sí, soy un gran defensor de Pablo como el apóstol de los gentiles y que todos lo son, pero aquellos de ustedes que han estado conmigo a lo largo de los años saben que no solo aíslo las cartas de Pablo y enseñar solo a partir de ellas. Usamos toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. El mismo Pablo dice que toda Escritura es inspirada por Dios y es provechosa. Así que no quiero que nadie me acuse de ser solo un defensor estrecho de Pablo. No, usamos toda la Escritura. Únicas en los escritos de Pablo son estas doctrinas de la gracia. De hecho, a menudo sorprendo a la gente, y me gusta hacer eso solo para que se interesen en el libro. Créeme, diré cosas solo para sorprender a la gente, y dirán, bueno, tengo que investigar eso. Una forma de hacerlo, diré. ¿Sabes que no puedes encontrar el Evangelio en Juan 3:16? Ahora eso sorprende a la gente. Bueno, eso es lo que he escuchado desde que era niño. Pero ahora escucha, solo analiza la Escritura. Regresas y revisas el Evangelio de Juan, capítulo 3, comenzando con Nicodemo y Jesús tratándolo. No puedes encontrar una palabra de lo que llamaríamos el Evangelio. Ahora bien, es cierto que podemos usar Juan 3:16, pero ¿qué tenemos que usar para que Juan 3:16 fluya completamente? El Evangelio de Pablo. Tomas el Evangelio de Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Llevas eso a Juan 3:16 y mencionas el hecho de que cuando Dios dio a su Hijo unigénito, Él fue a la cruz, murió y resucitó. Sí, eso está bien. Pero simplemente usar Juan 3:16 solo, el Evangelio no está en él. Y aquí es donde tenemos que reconocer que estas verdades básicas provienen de Pablo y luego podemos volver a otras escrituras y hacer aplicación. Otro capítulo favorito utilizado para ganar judíos es ¿cuál? Isaías 53. Pero si no tuviéramos el conocimiento del Evangelio de Pablo, ¿cuánto obtendría alguien del Evangelio de Isaías 53? Nada, nada. ¿Qué puedes juntar de que fue llevado al matadero y no abrió su boca? Si no entendiste cómo Pablo simplemente lo expone, que este era el plan de salvación de Dios, ¿ves? Y aquí es donde tenemos que tener cuidado de que no me calumnies por ser demasiado estricto cuando en realidad lo único que digo es que usamos toda la Escritura. ¿Está bien? Ahora volvamos a Romanos capítulo 3 en los pocos momentos que nos quedan. Versículo 22. Esta justicia, a la que hace referencia en el versículo 21, esta justicia de Dios que es por fe, mira, no fe más, no fe, y sino por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que se arrepienten y son bautizados. Eso no es lo que dice. Sobre todos los que guardan los mandamientos. Eso no es lo que dice. Sobre todos los que se unen a la iglesia. Eso no es lo que dice. ¿Ves lo que quiero decir? Sino sobre todos los que creen. ¿Ves? Siempre tengo que pensar en un pequeño sermón que leí hace muchos años. Creo que probablemente era solo un adolescente, solo un pequeño sermón, corto. Y el título de ese era, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero asegúrate de que crees. En otras palabras, no me adhiero a una facilidad de creencia. Oh sí, creo que Cristo murió por mí. He aceptado a Cristo como mi Salvador personal. No me gusta eso.
Quiero que una persona sepa que con todo su ser ha entendido que es un hijo perdido de Adán y que cuando creen que Cristo murió por ellos, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, y realmente lo creen, sí. Entonces la Biblia dice que Dios actúa y hace de esa persona un hijo suyo y lo pone en el cuerpo de Cristo. Ahí llegué a eso. Así es como entramos en el cuerpo de Cristo por nuestra salvación. Muy bien, sigamos leyendo. Solo queda un momento o dos ahora. Sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre qué, judío y gentil. Versículo 23, y siempre llamo a esto el primer paso de fe. En nuestro proceso de salvación, todos han pecado y están cortos. Nadie puede decir, pero soy lo suficientemente bueno. Creo que lo lograré. Dios dice que ninguno de nosotros puede, ninguno de nosotros lo hará. Y luego el versículo 24, siendo justificados, intentaré decirlo despacio para que puedan anotarlo. Justificación. La justificación es ese judicial. Ahora lo diré despacio. Veo que todos están escribiendo. La justificación es ese acto judicial de Dios. Ahora cuando uso la palabra judicial, me refiero a un juez en el estrado dictando un decreto culpable, inocente, lo que sea. La justificación, entonces, es cuando Dios, el juez, declara judicialmente al pecador, esa persona que reconoce, hey, estoy perdido, estoy bajo el control del viejo Adán. ¿Está bien? Ese acto judicial de Dios decreta al pecador como si nunca hubiera pecado. Ahora eso está más allá de nuestra comprensión, y aunque después de haber sido justificados, aún somos propensos a caer y a pecar. ¿Y qué nos dice Dios? Estamos justificados, ¿ves? Estamos justificados. Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Se presentó en una de mis clases la otra noche, donde la gente había, espero, escuchado erróneamente a alguien decir que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo como creyentes y tendremos que responder por algunos de nuestros pecados. Nunca, nunca. Oh, pecados están perdonados, están bajo la sangre. Cristo se encargó de eso. Y nunca tendremos que presentarnos ante Él con pecado. Y he tenido personas en mi propio contacto que cuando han pasado por un momento difícil dicen, ¿es esto porque tengo algún pecado horrible sin confesar? Bueno, ¿sabes qué les pregunto? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Lo sabes? Bueno, sí. Entonces olvida esta idea de tener pecado en tu espalda. Se ha ido. Creo que alguien me dijo una vez, un viejo predicador negro le gustaba decir, están enterrados en el mar más profundo, y Dios puso un letrero sobre eso, sin pesca. Y, ¿sabes? Me gusta eso. Pero eso es exactamente lo que es. Él los ha enterrado en el mar más profundo, los ha removido tan lejos como el este del oeste, no van a volver a atormentarnos, se han ido, está bien. Eso es ser justificado ahora entonces. Versículo 24. Libremente, sin causa. ¿Y cómo lo hizo Dios? Por su gracia, otorgando su favor inmerecido a través de la redención. Ahora, creo que todos saben a qué se refiere la palabra redención. Perder algo y volver a comprarlo. Y es un término escritural. ¿Y ves cuándo perdió Dios a la raza humana? Cuando Adán pecó, verás, cuando Adán pecó, Dios nos perdió. Todos estamos en Adán, ¿recuerdas? Y fue allí donde Dios nos perdió. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? Tiene que comprarnos de nuevo a un precio, y Satanás es un duro capataz. Él no nos va a soltar fácilmente. Y esta es la idea completa de la redención, que Dios tiene que comprarnos de nuevo para sí mismo porque nos perdió en Adán. Espero tener tiempo, intentarlo.
Esta palabra redención aquí, especialmente en Romanos, se remonta al mercado de esclavos romano para una hermosa ilustración, y la palabra griega es agorazo. No nos vamos a preocupar tanto por eso, porque agorazo, ahora estamos hablando de un mercado de esclavos, por cierto. Y en ese mercado de esclavos romano, al igual que en el mercado de valores hoy en día, había ciertos términos que se aplicaban solo al mercado de esclavos. Y estos eran los tres que generalmente eran ejercidos por los romanos adinerados, que por supuesto iban al mercado de esclavos y pasaban el día. Quiero decir, era un buen pasatiempo poder ir y podían agorazo, podían comprar un esclavo y dejarlo en el mercado. Y cuando lo dejaban en el mercado, un comerciante puede comprar acciones a las 9 en la bolsa, y si a la 1 ese mercado sube, ¿qué puede hacer con ello? Puede revenderlo. Ahora, en realidad podían hacer eso con los esclavos. Pero el que más nos preocupa aquí en las Escrituras es el término ex agorazel. Ahora, el término ex siempre significa fuera, así que lo que podían hacer, podían comprar un esclavo y sacarlo del mercado, llevarlo a casa, ahora era su posesión, y luego podían ejercer la tercera parte con respecto a los esclavos. Podían liberarlo, podían darle la libertad. Ahora, con ese trasfondo siempre me gusta dar una imagen. Aquí las legiones romanas acaban de bajar de la Galia Bárbara, el norte de Europa, y tienen a este joven adolescente que probablemente ha sido golpeado, ha sido arrastrado varios cientos de millas por las legiones romanas, y aquí está en el mercado de esclavos, luciendo simplemente decrépito. Pero este rico, adinerado y benevolente romano ve a ese joven y ve algo en él que tiene valor. ¿Qué hace? Lo compra. Y no solo lo deja en el mercado para comerciar de nuevo más tarde, lo compra y lo saca del mercado, lo lleva a casa, lo limpia, le pone ropa nueva y le da tareas ligeras. Y vaya, este joven nunca ha vivido tan suntuosamente, aunque es un esclavo. Y luego, un día, este amo romano llama a este joven a su oficina y le dice: joven, has sido un esclavo ideal. Ahora te voy a dar tu libertad. He pagado por tu ciudadanía. Eres libre de ir a donde quieras ir. Eres un ciudadano romano. ¿Qué crees que diría ese joven? Amo, no hay forma de que pueda hacer eso. Después de todo lo que has hecho por mí, me compraste de ese horrible mercado de esclavos. Y quieres recordar que el final del mercado de esclavos para aquellos que no tuvieron la suerte de ser comprados fue el Coliseo, los leones. Me compraste de ese mercado, me trajiste a tu hermosa villa, me has puesto ropa nueva, me has limpiado, me has dado lo mejor del deber. Amo, te amo, y nunca te dejaré, te voy a servir el resto de mi vida. Ahora, no lo dice todo. Ahora eso es lo que Dios espera con razón de cada hijo que ha salvado, nos ha sacado del mercado de esclavos de Satanás. Él ha roto las cadenas del pecado, nos ha limpiado, nos ha dado una perspectiva nueva. Él nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado todas las promesas de una eternidad por venir. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra reacción lógica? Señor, has hecho tanto por mí. Lo menos que puedo hacer es servirte y ser tu fiel, como usó el término Pablo, esclavo de por vida. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552.
A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias y asegúrese de sintonizar la próxima vez.